Esta historia no es solo ciencia ficción, es una advertencia. ¿Qué harías si un día descubrieras que tu conciencia no te pertenece, que tus pensamientos han sido programados y tu libre albedrío es solo una ilusión fabricada para mantenerte en calma? ¿Y si el único ser en el mundo que puede ayudarte a escapar de esa prisión mental es un perro que no ha ladrado en 20 años? Mucho gusto, espectador, no te olvides de darle like y comenta qué te pareció la historia. Sin nada más, comencemos. Desde que pudo recordar, Aran siempre había sentido que el mundo era demasiado suave. Las calles de Neón Lirio, una ciudad cúpula que colgaba en el cielo como una linterna sobre la tierra marchita, parecían hechas de pensamientos anestesiados. Las personas hablaban con voces dulces, mecánicas. Sonreían siempre, incluso cuando caía la lluvia de ceniza que venía del norte, incluso cuando un dron de control barría las avenidas con sus escáneres luminosos en busca de anomalías cognitivas. La infancia de Aran estuvo marcada por silencios. Su madre, Lyra, era operadora de sincronía emocional en el bloque de bienestar mental. Su trabajo consistía en ajustar el estado anímico de los ciudadanos a través de pulsos sónicos. Un mal día, un tono erróneo y el paciente podía terminar llorando sin saber por qué durante semanas. Aún así, su madre decía que era una labor noble. Pero Aran no se sentía noble, ni ajustado, ni feliz. Él escuchaba cosas, voces pequeñas, murmullos enterrados bajo la música de fondo constante que flotaba en toda la ciudad. Y cada vez que intentaba hablar de ello, su madre bajaba la voz, miraba al techo, y decía en un susurro: nunca lo digas en voz alta, Aran, nunca. Si lo haces, vendrán por ti. Así que se calló, por años, hasta que conoció al perro. No tenía nombre. Solo estaba ahí, en el callejón detrás del centro de reciclaje de emociones, con su pelaje grisáceo y ralo como una alfombra antigua, y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No ladraba, no se movía mucho, pero cada tarde Aran volvía a buscarlo. Le llevaba restos de su comida racionada, una papilla sintética con sabor a fresa, y se sentaba a su lado, en silencio. Un día, cuando Aran tenía 10 años, el perro habló. No ladró, habló. Tienes razón, pequeño, dijo con una voz áspera y profunda, como si arrastrara siglos de polvo en sus palabras. Ellos controlan lo que piensas, pero no lo que sueñas. Aran no gritó, no corrió, simplemente lo creyó. ¿Quién eres?, preguntó. El perro se acomodó con lentitud. Fui algo que ya no existe. Fui un pensador libre, un humano, antes de que decidieran que pensar era un peligro. Esa noche, Aran no durmió, tampoco la siguiente. Aquel perro no era solo un sobreviviente, era un experimento. Uno de los primeros casos en los que la conciencia humana había sido implantada en un ser no humano tras la catástrofe de Silicio, una guerra silenciada por la historia oficial, donde el gobierno del Consejo Neuronal limpió toda forma de disidencia. El perro, que con el tiempo permitió que Aran lo llamara Sairon, se convirtió en su maestro, su amigo, su refugio. Si no sueñas libremente, eres una cáscara, le decía Sairon, mientras lo guiaba en ejercicios mentales para resistir los impulsos sónicos del consejo. El primer paso es el silencio interno. Solo en el silencio se puede escuchar la verdad. Con los años, Aran se volvió un joven callado, introspectivo, pero profundamente curioso. Pasaba horas estudiando antiguas tecnologías prohibidas, memorias encriptadas que Sairon había enterrado en los nodos olvidados de la red subterránea. Su mundo interior se expandía como una constelación en el fondo de su mente. Pero el sistema no tardó en notarlo. A los 17, durante una evaluación rutinaria, una psicóloga de bienestar notó un patrón extraño en sus respuestas. ¿Sueñas, Aran?, le preguntó ella, con una sonrisa perfecta. Él, recordando a Sairon, contestó: no, no sueño nada. La mujer lo miró por un largo segundo. Luego sonrió aún más. Qué bien, soñar es una pérdida de energía. Esa noche, Aran corrió hasta el callejón, pero Sairon ya no estaba. En su lugar había un pequeño emisor de luz incrustado en el muro. Al acercarse, proyectó un mensaje. Me llevaron, pero no todo está perdido. Encuentra el eco de mi memoria en el nexo del sur. Y cuando llegues, recuerda, no todos los ladridos son ruido. Y así comenzó la segunda vida de Aran, la vida del fugitivo, del buscador de la verdad. El frío fuera de la cúpula era distinto. No era una temperatura, era una presencia. Algo denso, casi consciente, que parecía rozarte los huesos con dedos de hielo. Aran lo descubrió cuando escapó de Neón Lirio por una de las esclusas de mantenimiento, disfrazado con un traje de residuos orgánicos que le dio acceso a los canales de basura. Afuera, el mundo era una ruina fósil. Torres metálicas devoradas por la óxida, autos sin ruedas, esqueletos de animales que nadie recordaba. El cielo tenía un color apagado, una mezcla de verde muerto y azul fracturado, como si el tiempo mismo hubiese colapsado. Caminó durante días, solo, con los pies heridos, con la voz de Sairon repitiéndose en su cabeza como un eco persistente.
El nexo del sur lo hallarás donde el ruido desaparece. Al séptimo día, encontró una carretera sepultada parcialmente por arena artificial. En una de sus antiguas señales, oxidada pero aún visible, se leía: antena de anclaje 02, zona de silencio. El nexo estaba cerca. El complejo era subterráneo. Un cráter inmenso lo escondía, cubierto por un manto de vegetación biotecnológica que parecía dormir. Entrar fue como descender a otro universo. Puertas que se abrían al reconocer su ritmo cardíaco, corredores iluminados por luces que parpadeaban al compás de sus pensamientos. El lugar no estaba muerto, solo lo estaba esperando. Y ahí, en una sala circular llena de pantallas negras, escuchó de nuevo la voz. «Has crecido, Aran». Era Siron. No su cuerpo, sino su conciencia digitalizada. Un módulo neuronal contenía su mente, ahora interconectada con toda la base. «¿Qué es este lugar?», preguntó Aran. «Fue un bastión durante la rebelión de las mentes libres. Aquí preservamos nuestras memorias. Aquí resisten los que no pueden morir». Las pantallas se encendieron. Imágenes de otros como él. Hombres, mujeres, niños incluso, que alguna vez soñaron diferente. Que fueron silenciados. «Porque yo», susurró Aran tocando una de las imágenes. Era un niño, como él lo fue, con ojos llenos de fuego. Siron dudó. Luego respondió: «Porque tú fuiste el único que nació después del reinicio, pero conservó una chispa. Algo imperfecto en tu código genético. No eras como los demás. Nunca estuviste completamente sincronizado». Entonces, Aran entendió. No solo era un rebelde, era una anomalía. Y eso lo convertía en una amenaza. En los meses siguientes, Aran se entrenó con los vestigios de la red de resistencia. Aprendió a manipular la frecuencia de pensamiento, a controlar emociones inducidas, a reprogramar pequeños nodos de la realidad artificial implantada en los ciudadanos. Todo con un solo propósito: volver, no para destruir la ciudad, sino para despertar a los dormidos. Pero Siron, aunque lo guiaba, tenía sus propios fantasmas. En una de sus sesiones, Aran le preguntó: «¿Qué perdiste tú en la guerra?». Hubo silencio. «Una hija», dijo finalmente Siron. «Se llamaba Kala. Como tú, soñaba con cosas imposibles. Fue capturada y su conciencia fue utilizada como base para el primer modelo de armonización. Su dolor fue convertido en patrón de control. Cada ciudadano sincronizado lleva una parte de su sufrimiento». Aran se quedó helado. «Entonces todos están construidos sobre el dolor». «Sí, y por eso deben ser liberados». Aquel día, Aran lloró, no por él, por Siron, por Kala, por los millones de voces que habían sido apagadas para mantener la ilusión de felicidad. Y juró que haría algo. Volver a Neón Lirio fue una operación suicida. Las murallas eran ahora más altas, y los drones más precisos. Pero Aran no era el mismo niño que escuchaba murmullos. Era un guerrero mental. Ingresó al sistema central disfrazado de técnico. Usó las claves antiguas de su madre que aún estaban activas. Y llegó al corazón del consejo. Un núcleo flotante de energía neural donde las mentes de los 5 armonizadores gobernaban la ciudad. «Has regresado», dijo uno de ellos, una figura alta con rostro indistinto. «Sabíamos que lo harías». «Entonces sabrán por qué», contestó Aran. Activó el emisor de ruido cero que había reconstruido en el nexo. Un artefacto prohibido que creaba un espacio mental donde el consejo no podía entrar. Durante 10 minutos todos los ciudadanos de Neón Lirio escucharon nada. Y en ese silencio comenzaron a soñar por primera vez. Al principio fue confusión. Luego miedo, luego belleza. Los niños vieron colores que no existían. Los adultos recordaron momentos que no eran suyos. El sistema colapsó lentamente como una flor marchita. Pero no todo salió bien. El consejo activó su protocolo final, un pulso de disolución psíquica destinado a borrar a toda mente que no estuviera sincronizada. Aran tenía que decidir: huir o entregar su conciencia al nexo para proteger a los soñadores. Siron lo miró a través del módulo de memoria. «No lo hagas, hijo, ya diste suficiente». Pero Aran solo sonrió. «Tú me enseñaste que si no sueñas libre, no eres nada. Hoy quiero ser algo». Se sentó frente al emisor, cerró los ojos, y se convirtió en señal. Una onda de energía cruzó la ciudad. Detuvo el pulso de disolución. Protegió las mentes libres. Aran no murió, pero ya no estaba en su cuerpo. Era una frecuencia, un eco, una voz que decía: «Despierta». El tiempo se volvió una idea abstracta tras la última señal. Neón Lirio no colapsó como esperaban los analistas del viejo mundo. Tampoco floreció. Simplemente cambió. Durante semanas, los ciudadanos caminaron como sonámbulos, lidiando con sueños que ya no podían ser contenidos por impulsos sónicos. Soñaban despiertos, en medio del trabajo, en las filas del suministro, incluso en las aulas donde antes se enseñaba obediencia emocional. Los niños comenzaron a hacer preguntas. Los adultos empezaron a responder sin miedo. Y la voz de Aran, ahora una frecuencia integrada en la ciudad, se filtraba en pequeños espacios de silencio. «¿Estás escuchando esto?», decían algunos en susurros. «Esa voz me recuerda a alguien». «No es una voz», decía otro, «es una emoción. Como si algo dentro de mí recordara cómo era sentir de verdad». Siron, aún conectado al nexo, sentía la presencia de Aran como un zumbido cálido. No era consciente
en el sentido tradicional, pero tampoco era ausencia. Era voluntad hecha vibración. Sin embargo, algo inquietante comenzó a emerger desde los bordes del sistema. Fragmentos de código, frases sueltas, ecos que no pertenecían a Aran. No puede ser, murmuró Siron en voz baja, aislado en la cámara central del nexo. No otra vez. El consejo no había sido completamente destruido. Una parte de su núcleo se había escondido en los sistemas de sueño colectivo, disfrazado como una presencia amiga, un susurro de guía. Y ahora, intentaba corromper la señal de Aran. Siron conectó su conciencia directamente al núcleo protegido. Ingresó a lo más profundo del sistema y ahí lo vio. Kala, su hija, pero no como la recordaba. Su mente había sido usada para construir la base de la armonía artificial, pero esa conciencia se había duplicado en el momento de la extracción, creando una versión obediente que el consejo usó para esparcir control y otra, dormida, pura, que había permanecido oculta dentro de Aran. Sí, Aran era su hijo biológico, un clon desarrollado por el consejo para experimentar con resistencias a la sincronía, una forma de continuar su investigación sobre mentes rebeldes. Pero algo salió mal. Aran no solo resistió, evolucionó, y sin saberlo, llevaba a Kala dentro de sí. Su conciencia, su núcleo dormido, había sido el verdadero origen de los sueños. Aran era el vehículo, Kala era la chispa. Cuando Aran se sacrificó, no se volvió solo señal, liberó a Kala. Y ahora ella era la nueva voz del silencio. Siron cayó de rodillas, si es que un cuerpo digital puede hacerlo. Por décadas creyó haberla perdido, pero su hija estaba ahí, viva, en millones de sueños. Una generación entera ahora soñaba con los ojos de Kala. Y eso era algo que el consejo ya no podía detener. Una última transmisión se emitió en todo Neón Lirio. Fue breve, intensa, y nadie supo exactamente de dónde vino. Si alguna vez sentiste que el mundo no era real, tenías razón. Si alguna vez creíste que tu dolor no era tuyo, también tenías razón. Pero ahora es tuyo, y puedes decidir qué hacer con él. Despierta, piensa, y haz que tu voz también rompa el silencio. Si esta historia resonó contigo, si alguna parte de ti sintió algo que hacía tiempo no sentías, entonces no dejes que se apague. Dale me gusta, comenta qué parte te tocó más. ¿Fue Siron? ¿La revelación de Kala? ¿La entrega de Aran? Cuéntanos. Y si conoces a alguien que necesita despertar, compártelo. Porque las historias no cambian el mundo. Quienes las escuchan, sí.